de repente. Fue después de que no haya respondido a sus súplicas que insultó a Roma de esta manera. Bueno, luego renace Roma. Después del saqueo de 1527, renace. El saqueo fue perpetrado por las tropas imperiales, dirigidas por los Borbones. Unos alemanes, franceses, españoles, italianos, vagabundos, desertores, se echaron sobre la ciudad durante una semana y ahí hicieron lo que podían. Los cuadros de Lucas Cranach, de Hans Holbein, muestran esta época. Hay que saber ver las pinturas, reponerlas en el momento histórico. Esos dos pintores identificaban Roma con la ciudad del pecado, del vicio, corrompida por el mal, la prostituta de Babilonia. Fue una gigantesca profanación que traumatizó la cristiandad. Una vez más, la URBS renace. Pablo III Farnese ordena grandes trabajos a un Miguel Ángel envejecido. Él era arquitecto, escultor, pintor, decorador. Pero todos los arquitectos, escultores, pintores y decoradores tenían su lugar en esta segunda parte del siglo XVI. Avanzaba entonces la Contrarreforma. Fue la época del Concilio de Trento. Pío V puso telas para velar los cuerpos desnudos de Cristo, la Virgen y los santos, el juicio final de Miguel Ángel en la Sixtina. Ya Roma ya no era Babilonia, era el orden de los jesuitas. El Papa Sixto V tenía la pasión de construir. Construyó la Trinidad de los Montes, Santa María Mayor, Santa Cruz de Jerusalén, San Juan de Letrán. El obelisco fue un trofeo pagano cristianizado, como un estandarte que quitaron al enemigo. Hubo una extraordinaria renovación, un vigoroso crecimiento demográfico, esencialmente por la migración. Roma contaba 100.000 habitantes hacia 1600, menos de 50.000 un siglo antes. Luego otra vez viene la peste, 1630, otra peste, 1656. Pero ya había escapado a la muerte. Una ciudad así no muere, sobrevive. Caray, hasta sobrevivió a los fascistas. Roma es, durante todo ese tiempo del cual estoy hablando, la oficina general de los jesuitas. Es en Roma que se instala Ignacio de Loyola en 1539 para fundar la Compañía de Jesús. Roma es el lugar que visita Montaigne en sus viajes a final del siglo XVI. Escribe: la más noble cosa y magnífica que he visto es el increíble número de población que hace sus devociones, caminando en orden hacia San Pedro, llevando una antorcha. Creo que he visto pasar unas 12.000 antorchas. Es un enigma que no entiendo, dice Montaigne, pero la vio, no es necesario entender. Nos quedamos en esta Roma del Renacimiento, de la Contrarreforma, del Concilio de Trento. Era más que la suma de nuestras ignorancias. La tradición clásica en la mecánica utilizaba métodos lineales para aproximarse a los problemas.
suprimiendo así toda inestabilidad. Pero esta aproximación solo es válida en algunas condiciones, porque la inmensa mayoría de los fenómenos reales son esencialmente no lineales, son complejos. Hay una relación sutil entre el azar y el determinismo. Todo sistema físico aparentemente estable es susceptible de no serlo más, ya que un sistema jamás está totalmente aislado. Solo que el caos de los físicos y de los matemáticos tiene poco que ver con el desorden y la complejidad que nos rodean. Se han dicho tantas tonterías sobre el orden y el caos. En la tradición antigua, siempre observamos la primacía cronológica del caos. El caos como materia primordial se encuentra en muchas mitologías antiguas. Es una masa confusa donde todos los elementos están mezclados, sin orden, es un abismo. El abismo suscita el terror. No se trata solo de desorden, se trata de vacío. Así, por ejemplo, en las Confesiones de San Agustín leemos: cuando la tierra no era más que vacío, una materia caótica, las tinieblas reinaban sobre el abismo. Como están viendo, se repiten en las grandes teorías que habitaron el siglo XX el mismo error de su paso a la masa. Es decir, algo que era asunto de especialistas fue explicado por no especialistas de una manera simplona a la gran cantidad de los oyentes. Aquí tenemos el papel destructivo de los medios de comunicación. Si un periodista toma esas grandes ideas científicas, que no tiene idea de dónde sale, no tiene la formación necesaria para ello, las explica a su manera, pasan al ámbito público, se entienden de la manera la más simplona y se transforman en algo totalmente diferente que no tiene nada que ver con el origen. Una vez tras otra tenemos este problema de la divulgación malentendida. La 10ª gran idea del siglo XX es la idea de emergencia. El todo es más que la suma de sus partes. Miren, la idea de emergencia pone en cuestión nuestros métodos analíticos. Se trata de comprensión de los fenómenos complejos que resisten a los métodos tradicionales de análisis. El filósofo inglés John Stuart Mill fue de los primeros en 1843 en utilizar el concepto de emergencia. Así que se trata de reorganizar las relaciones entre unas entidades en el seno de unas estructuras cada vez más complejas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se tomó conciencia de la importancia de la idea de emergencia en el tratamiento de los problemas socioeconómicos, los problemas del medio ambiente y en los modelos de desarrollo duradero. Hay fenómenos que se encuentran a la frontera entre ciencias naturales y ciencias sociales. La noción de emergencia solo puede ser comprendida en el marco del holismo con H. El término holismo deriva del griego holos, también con H, que significa entero. El holismo sería el principio organizador del universo. Para Anaxágoras, todo está en todo, nada existe aisladamente. En el origen, todas las cosas estaban confundidas y mezcladas. Luego serán disociadas y ordenadas por el nous, el intelecto. En Platón, la naturaleza y el Estado forman un todo indisociable. En Plotino, el universo es un todo vivo, donde la existencia resulta de la incesante sucesión de las fases. También en el budismo, según la idea de sunya, de vacío del budismo, no existiría un fenómeno independiente que no sea conectado a otros fenómenos. Según la ontología de Spinoza, toda cosa finita está destinada a producir un efecto sobre otra cosa finita. Esta causalidad se repite infinitamente. La fuente más inmediata del pensamiento holista contemporáneo proviene de Hegel, para quien lo verdadero es el todo. Ahora, hay interacciones entre los
entre las partes, los ecosistemas, las sociedades. Es una idea globalista, sistémica. Esta interconexión engendra cualidades no necesariamente propias a las partes. Es decir, 1 y 1 no necesariamente igual a 2. Hay algo más que surge de la adición del 1 y 1. Emergen fenómenos nuevos, no previsibles. Todo problema es descomponible en un cierto número de subproblemas menos complejos. La explicación de las propiedades de un sistema reside en el análisis de sus componentes. Por el método emergentista, la decomposición analítica de un problema corre riesgo de transformar el objeto estudiado. Estas características son propias a la totalidad del sistema, provienen de las relaciones entre las componentes, pero cada nivel de organización carga con propiedades emergentes específicas. Se instaló la controversia entre los puntos de vista emergentista y el punto de vista reduccionista. Por ejemplo, para comprender una comunidad animal, es necesario referirse a sus poblaciones, es cierto, pero también al ecosistema. Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, la noción de emergencia se integró en la ciencia como principio de incertidumbre, de no separabilidad. Considerar la realidad como constituida por unidades separadas se volvió una cosa errónea. También la cibernética considera que no es posible estudiar de manera analítica unos sistemas cuyas relaciones internas son muy complejas. En psicología, la idea de emergencia dio a algo que se llama la Gestalt Psychology, los gestaltianos. Según esta Gestalt Psychology, un fenómeno solo es auténtico cuando es percibido en su totalidad. Las neurociencias abordaron la conciencia, que es un fenómeno radicalmente extranjero a sus constituyentes, que emerge de una estructura compleja, la red neuronal. La antropología define la cultura como un conjunto complejo, cuyos diferentes elementos, el derecho, las costumbres, la economía, etc., interactúan unos con otros. El concepto de sistema se vuelve la clave de las ciencias humanas. Es imposible interpretar un hecho social solamente en términos económicos. Este error lo han hecho tanto los tecnócratas actuales como los marxistas del pasado. Todo hecho social es total, a la vez religioso, artístico, moral, jurídico. La visión holista, emergentista del mundo está presente en la mayoría de las ciencias. La idea de emergencia, como el estudio del caos o la teoría de las catástrofes, ha contribuido a ampliar los campos de la observación de las diferentes disciplinas científicas, haciendo aparecer la necesidad de los acercamientos pluridisciplinares, es decir, acercar las ciencias unas a otras. Los objetos de la ciencia no tienen necesariamente límites definidos en el espacio, en el tiempo. Resultan de una actividad del espíritu. Reducir todo es erróneo. El reduccionismo y el emergentismo se confrontan permanentemente. ¿Por qué? Porque se entienden mal. Algunas analogías les quitan claridad a las nociones de sistema y de complejidad. Decir el todo es más que la suma de sus partes es pertinente. Decir todo está en todo es erróneo. Entonces hay que afinar siempre y hay que saber más antes de atreverse a opinar. La 11ª idea del siglo XX, gran idea del siglo XX que va a tener repercusiones en el XXI, es la idea de incertidumbre. Por supuesto me estoy refiriendo al principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso la física, las ciencias exactas, las fórmulas matemáticas inflexibles, las experiencias precisas, acaso están promoviendo lo incierto a punto de transformarlo en principio? El principio de incertidumbre concierne los elementos del universo físico, átomos, electrones, fotones de luz, etc.
y habla de la interacción entre el instrumento de medida y el objeto medido. Una misma medida repetida puede llevar a resultados diferentes. En las ciencias biológicas, la intervención del observador modifica el objeto observado, llegando hasta el punto de destruirlo. En las ciencias sociales, el mismo observador es parte del conjunto observado. La indeterminación se revela en el momento de la medida. La conciencia del físico interactúa con el objeto medido. En los años 30, Niels Bohr introduce algunas de estas reflexiones, a la vez que recusa la intervención humana en el desarrollo de los procesos atómicos. Es decir, pone límites a eso. Pero otros científicos, como David Bohm, como Olivier Costa de Beauregard, han tratado de hacer algunos acercamientos con la metafísica y nacieron pequeños monstruos de la evocación del famoso principio. Los físicos se encontraron frente a un cuestionamiento de todas sus certidumbres, hasta en los conceptos más firmemente establecidos. Se reexaminaron los presupuestos mismos que fundan el conocimiento científico, y las extrapolaciones fueron de lo más fantasioso. Heisenberg resumía así la significación de las desigualdades. Decía, es imposible indicar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula atómica. Si indica la posición, ya no puedes indicar la velocidad, la está parando. Si indica la velocidad, ya no puede indicar la posición porque está corriendo. Hay una perturbación introducida por la operación de medición sobre el objeto medido. Esta perturbación, causada por la medida, ha sacudido el dogma de la existencia de una realidad exterior, independiente del observador, que era el fundamento de la ciencia clásica. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una expresión muy común hoy. Es, sin embargo, una expresión desgraciada. No se trata de un principio, sino de una simple consecuencia de los axiomas de la mecánica cuántica. Tampoco se trata de incertidumbre, sino de indeterminación. La frase se ha vuelto un símbolo. Ha engendrado interpretaciones varias y delirantes. Después de los físicos, los filósofos, los artistas, los políticos, las señoras, todo eso, se han aventurado todos en la metáfora cuántica, invocando el principio de incertidumbre. Yo he escuchado señoras que no tienen el certificado de estudios primarios que hablan de física cuántica para explicar sus peleas con sus maridos, caray. Fuera de contexto, a veces de manera poética, desconcertante. Este uso se llama ideología. Se ha ideologizado el uso de la frase. Pero si bien el principio de incertidumbre de Heisenberg ha dado lugar a tantas interpretaciones fuera del campo de la física, nos devuelve, sin embargo, a discusiones relativas al problema del determinismo. Es como si existiera en la naturaleza un momento de irracionalidad, como si hubiera eventos sin ley posible, dejados al solo azar. Este tipo de interpretación recuerda a la obra de Lucrecio, De Natura Rerum, en la cual el autor introduce la noción de clinamen para explicar la construcción del mundo. El clinamen de Lucrecio se entiende como condición de la posibilidad del mundo. Hemos tenido que abandonar nuestras costumbres mentales, las evidencias cartesianas, las ideas claras y distintas de las cuales hablaba Descartes, a provecho de unas lógicas más sutiles. A pesar de todas las incertidumbres, hay dos puntos fijos que subsisten para perseguir nuestra exploración del mundo. Hay dos apoyos sólidos: el rigor de las matemáticas y el rigor de la experiencia. La 12ª idea, gran idea,
del siglo XX que he sacado en este trabajo. Es la idea de sexuación. Miren, cualquier mujer nacida antes de 1950 les dirá que el evento mayor de las ciencias biológicas y médicas para su generación, esa es la mía, ha sido el descubrimiento de la píldora. Esta ha cambiado radicalmente la vida de las mujeres. Tuvieron la posibilidad de controlar su fecundidad y disociar la sexualidad de la procreación. Las relaciones entre hombres y mujeres cambiaron. Luego, los endocrinólogos y los bioquímicos han tenido que abandonar la idea de que solo había dos hormonas sexuales, masculina y femenina, producidas por órganos específicos, el testículo y el ovario. El mundo era blanco y negro y ya no lo es. Decían que había dos hormonas sexuales, dos órganos que tienen una función específica, que es la diferenciación sexual. Y bueno, encontramos que los ovarios y los testículos producen los dos tipos de hormonas. Las glándulas surrenales las fabrican también. Estrógenos y andrógenos son muy vecinos en el plan químico y derivan del mismo metabolismo. Se ha descubierto que en el plan hormonal, hombres y mujeres solo se distinguen por la relación entre esas hormonas. El sexo es así definido a partir de las tasas hormonales, que son además muy variables según los individuos y según las edades. Además, hay una variabilidad hormonal individual. ¡Qué lío! Miren, dos concepciones del sexo han siempre coexistido. Primero, la de un sexo único. Y segundo, la que hace aparecer los dos sexos como radicalmente diferentes. La primera concepción viene de la antigüedad. Solo hay un sexo, el masculino, representado por sus órganos genitales externos visibles. Para Aristóteles, los roles sociales de los hombres y de las mujeres, así como su cuerpo, son verdades naturales que no necesitan ser justificados. El macho trae el principio creador y la hembra la materia. Aristóteles funda la inferioridad de la mujer en relación con el hombre sobre una jerarquía natural. Este es el modelo unisex, en el cual el sexo femenino está visto como el estado inacabado del sexo masculino. El siglo XVIII hace aparecer la otra idea, los dos sexos como radicalmente opuestos. Ya se deja de considerar a los ovarios como unos testículos femeninos. Se le da su nombre a la vagina, antes no tenía nombre. Y ya no se piensa que la menstruación es un medio para evacuar los humores. Ya se sabe para qué sirve eso. Hoy se necesita de muy poco sexo para fabricar un embrión. La clonación es la reproducción exacta del conjunto de los caracteres hereditarios. Se trata de reproducción asexuada. La reproducción, que por fin merece su nombre, que significa una repetición de lo mismo, ya no necesita de dos sexos, le basta con un solo individuo, cuyo sexo mismo importa poco, ya que no necesita del otro. En el estado actual de las cosas, que no va a durar mucho, este sexo insignificante es necesariamente femenino, ya que el ovocito es aún indispensable para obtener un nuevo, luego un embrión. El útero es igualmente indispensable actualmente para la gestación, pero no va a durar. Cada vez menos sexo y cada vez más tecnología. La confusión de los géneros se vuelve la prolongación en el plan social de la falta de relación entre sexualidad y reproducción. Estamos muy, muy lejos de la sentencia de Simone de Beauvoir, que decía: una no nace mujer, una se vuelve mujer. Por eso el libro de Simone de Beauvoir de principios de los años 50, El segundo sexo, es uno de los libros que más han envejecido en la historia.
Las pobres tipas que lo descubren hoy apenas tienen 50 años de atraso y por lo menos una civilización de atraso. Y por eso también los grupos feministas que estuvieron tan en auge en los 60-70 han tenido que poner algo de agua en su vino, es decir, revisar un poco sus actitudes, salvo creo aquí donde siguen con el mismo vocabulario de los años 60-70. Bueno, corriendo y de manera no muy precisa porque necesitaría de mucho más tiempo, esta es una crónica de las ideas del siglo XX. Freud veía la civilización como un fenómeno intermitente, es decir, no constante. El pensamiento actual nada en plena complejidad. Se dieron cuenta que una idea tras otra, yo repetía la palabra complejidad. Los positivistas del siglo XIX decían, dejen hablar a los hechos. El drama es que los hechos no hablan, les respondía Poincaré. Hemos renunciado a las formulaciones triunfadoras de la razón. En cambio, no hemos renunciado al trabajo de inteligibilidad del mundo. Queremos comprender el mundo. Husserl estaba fascinado por la probidad científica. Entendía constituir la fenomenología, en tanto que el método riguroso científico. Después de haber meditado sobre el fundamento de las matemáticas, se da cuenta que ni siquiera ahí se puede eliminar a la intuición. Husserl tenía la ambición de forjar un medio para describir los fenómenos con toda exactitud. Lo que pasa es que el prosaísmo técnico-científico nos arrima a las cosas. Wittgenstein merece un lugar particular. Este inmenso filósofo, uno de los más grandes del siglo XX, es el hombre de una cuestión, la de las relaciones del lenguaje con el mundo. En el Tractatus Lógico-Filosófico, que es la única obra que publicó en su vida, dice que las palabras pintan el mundo. El lenguaje es algo así como una escritura jeroglífica. Wittgenstein piensa que más vale encarnar un comportamiento ético que ponerlo en palabras. Esos europeos, herederos de una cultura refinada, han sido hoy desplazados por los... Ay Dios, ¿cómo voy a decir eso? Bueno, lo voy a decir de la manera brutal, no importa. Esos europeos han sido desplazados hoy por los bárbaros bien intencionados del Nuevo Mundo. Habrían sido aterrados por la bestialización de las masas. Se habrían preguntado cómo es que la razón ha podido retroceder tanto. ¿Cómo ha podido transformarse en mitos racionales, donde la ciencia, la tecnología y el progreso han producido el conformismo, el aniquilamiento del pensamiento? Hoy no tenemos ni guerras mundiales ni revoluciones de estas como las tuvimos en principio del siglo. Por ejemplo, al final del siglo XVIII la Revolución Francesa, en principio del siglo XX la Revolución Rusa. Pero en los periodos normales la actitud crítica es poco presente. Toda verdad nace de la presión. Cada sociedad organiza sus regiones de verdad. Se trata de mostrar a la vez cómo hay que tratar lo aceptable y lo marginal. El poder funciona no según el derecho, sino según la técnica. No según la ley, sino según la normalización. No según el castigo, sino según el control. Y el poder no solo es lo que prohíbe, es esencialmente lo que induce. De ahí el papel increíble que están jugando los medios. De ahí el desplazamiento del poder. ¿Quién induce? Los medios inducen. Nada está fuera del poder. Estos políticos que dicen que están fuera del sistema están mintiendo. Ya no exigimos que todo lo que es real sea racional.
Estas son algunas cosas que el siglo pasado nos ha enseñado. A la vez tenemos una construcción llamada Estado con su sistema de justicia liberal, opuesto a los autoritarismos, que es obra y herencia de la modernidad. La justicia liberal obra y herencia de la modernidad. La justicia liberal no sabría reconocer los derechos culturales colectivos sin contradecirse. El Estado se debe de preservar la neutralidad, debe prohibirse intervenir en el campo cultural, ya que no es posible que un consenso exista en esas materias. Es en el nombre del mismo principio de equidad que se debe evitar promover la cultura de un grupo dado u otro. Y todo esto tiene que sumarse a las nuevas exigencias de un pensamiento que quiere recuperar sus formas populares. La regla de la transdisciplinaridad se inscribe cada vez más en el corazón de la elaboración de los saberes, de la vida, de la actuación política. El florecimiento del pensamiento contemporáneo cubre 7 grandes temáticas en 7 grandes puestas en cuestión de nuestra época: la ideología, la modernidad, la sociedad, la cultura, la economía, el conocimiento y por fin la unidad del mundo. A todos hay que ponerlos en el proceso de homogeneización del espacio político mundial, donde la idea de universalidad está siendo confrontada a la reivindicación de los particularismos. El espacio intelectual está siendo marcado por sacudidas de la comunicación, de la ciencia, de la geopolítica. Hay en el siglo XX una herida triple, provocada por la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría del caos. El hombre ha perdido los principales operadores de síntesis que garantizaban hasta entonces la coherencia de nuestras representaciones. Hay que reconstruir una visión sintética. ¿Qué es lo que podemos saber? ¿Y qué podemos esperar? ¿Acaso el científico moderno es el equivalente del filósofo clásico de la antigüedad? Podría serlo. ¿Acaso la razón sola puede desarrollar interpretaciones del mundo? La fecundidad de hoy se debe a 2 mutaciones mayores. Ya no hay gurús del pensamiento, y 2, ya no hay grandes teorías unificadoras como el marxismo. Se ha abierto el campo a una práctica más colectiva, más diversificada, alimentada por intercambios. Vemos una reconciliación entre ciencias exactas, ciencias humanas, filosofía, una nueva alianza. Esto es lo esencial que abre el siglo XXI. Esto es lo esencial que cierra la herencia del siglo XX. No hay frontera. Esas ideas han conformado un principio de nueva era civilizatoria. Eso es lo que va a producir los grandes cambios, que no es preciso, por supuesto. Soy incapaz de decirles algo preciso. Todo el mundo es incapaz de hacerlo. Esto es... Esta dinastía de los capesianos, que duró 3 siglos, tuvo en medio a un gran rey, Felipe Augusto, que ocupó un lugar excepcional. Su reino de 1180 a 1223 fue un acelerador de la historia de París. El rey federa el poder de la nobleza, de la iglesia y el poder comercial de la burguesía parisiense. La ciudad no es una municipalidad real. La burguesía adquiere una posición central. Felipe Augusto es un constructor. Introduce las calles pavimentadas. Empieza a construir el Louvre. Todos construirán pedazos del Louvre hasta hoy. Es un unificador. La seguridad es él, la administración es él.
La fundación de la universidad es él. Mejora el servicio de la basura. Es el padre de lo que se llama lejal, es decir, el lugar, la merced, pues, donde están las verduras, las frutas, la comida. Es él que crea eso. Construye un muro para establecer los límites de la ciudad y protegerla de las invasiones. La voluntad real conjuga defensa y seguridad. Y el proyecto asocia el dinero de la ciudad y el dinero del rey. La muralla que construye forma 2 semicírculos de cada lado del Sena. Fue un elemento unificador en la historia de París. Se le agrega la fortaleza del Louvre. ¿Saben de dónde viene la palabra Louvre? De lobo. Es una lobería. Es un lugar donde se encontraban los lobos. En 1200 el rey da a las escuelas un privilegio las escuelas instalándolas fuera del campo de la autoridad del preboste real. Este fue el acta de nacimiento de la universidad, la autonomía, pues. Abelardo había sembrado semillas que ningún concilio podía extirpar. Su método de enseñanza atraía a estudiantes de todos los países. Su escuela le sobrevivió. Será la Universidad de París. Solo ella discernía títulos de bachiller, de licenciado, de doctor. Por una bulla del Papa Gregorio IX tuvo este privilegio. Los estudios se organizan por 4 facultades: artes y letras, medicina, derecho canónico, teología. A lo largo del siglo XIII, el barrio latino empieza a tomar forma. 10.000 estudiantes estudian y viven en la orilla izquierda. Los colegios son unos pequeños hoteles mediocres que reciben a los escolares más pobres. El más célebre y el más antiguo de estos pequeños colegios mediocres será la futura Sorbona, fundada en 1257 por el capellán Robert de Sorbonne. La ciudad toma forma. El rey reside ahí, así como la Corte de las Cuentas, que se instala en lo que hoy es el Temple, y la Corte del Parlamento, que es el Palacio de Justicia. Son los pilares de la organización monárquica. El obispo Sully reconstruye Notre Dame, Nuestra Señora de París. En 1328, cuando muere el último de los capesianos, Carlos IV, la ciudad es presa de una batalla dinástica que opone franceses e ingleses. Hay conflicto entre los burgueses y el rey a propósito de la presión fiscal. Etienne Marcel es un rico pañero, tiene paños, vende paños, telas, de una gran familia burguesa de la capital. Etienne Marcel, este mercader de telas, encabeza al pueblo y obliga al joven rey, al joven Delfín, a crear un consejo de gobierno, sesgando así el poder monárquico. Este mercader, jefe del pueblo, Etienne Marcel, decide construir una muralla donde integra el Louvre. La pieza maestra de este muro fue la fortaleza de la Bastille. Este hombre fue el amo de la ciudad. Le pone al Delfín los colores de París, el rojo y el azul. Y el movimiento de revolución comunal se pone a propagarse. París entonces es sitiado. Una parte de la burguesía se voltea contra Etienne Marcel y Etienne Marcel es asesinado. París expresa el sentimiento nacional con la voluntad de resistir a los ingleses. Los burgueses y la monarquía están confrontados en este permanente problema financiero. ¿Cómo sostener el esfuerzo de seguridad y de guerra sin tener que pagar más impuestos? ¿Se dan cuenta que son los mismos problemas de hoy? Todos quieren seguridad, pero nadie quiere pagar el impuesto. Frente a esta tensión, los judíos aparecen como chivos expiatorios del descontento popular. Se subleva la población para rechazar los impuestos indirectos. Durante varias semanas, en 1382, los jefes de los barrios circulan armados, ocupan la alcaldía. La alcaldía se llama Hotel de Ville, el hotel de la ciudad.
Los jefes de los barrios atacan a los colectores de impuestos, atacan a las casas de los ricos, a los burgueses. Y los ejércitos reales, entonces, reprimen. Y el rey Carlos VI sanciona la ciudad, quitándole toda autonomía. Ya no tiene libertades municipales. Se castiga a la ciudad. La autonomía vuelve en 1412. Y el año siguiente, los desolladores de los oficios de la carne dirigen los motines. Y la poderosa corporación de los carniceros imponen el terror y ocupan la Bastilla y ordenan a los parisienses de llevar su color, el blanco. Ya teníamos el azul y el rojo, ahora tenemos el blanco. Represión, asesinatos, el cuadro normal. En 1419 se firma el Tratado de Troyes, que da al rey de Inglaterra la herencia de la corona de Francia. París cae en manos inglesas durante 16 años. La universidad y la burguesía se someten. Hay que esperar 1456 para que se termine la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses. París vuelve al rey de Francia, quien no confía en París, quien teme París. Durante un siglo y medio vive al ritmo de la guerra, de los asesinatos políticos, de la vuelta de las alianzas y la peste negra que pega en 1348 y 49. Luego los inviernos terribles. Hay textos, leemos como los lobos andaban por las avenidas, hay hambruna. La capital pierde 100.000 habitantes. Muchos barrios quedan abandonados entre fin del 14 y mediados del 15. La ciudad ya se extiende sobre una superficie de 439 hectáreas. El espacio se va construyendo progresivamente después de decenios de guerras. Nuevas calles, hoteles, arrabales, los arrabales, por ejemplo, Saint-Honoré, Saint-Martin, Montmartre, todo lo que conocemos hoy, ahí está. La rivalidad entre burgueses y demás habitantes crea inseguridad. La muralla pierde su eficacia porque ya empieza a servir de punto de apoyo para los enemigos, para los ingleses y los españoles. La ciudad se divide en sectores que distinguen los sectores de la policía. Hoy, los que conocen bien a París saben que París está dividida en lo que se llama arrondissement. Son divisiones municipales. Esta división empezó en esta época. Los sectores de policía dieron su forma a la división actual de París. Primero son 16 sectores y luego la división en 20 sectores que se hace en el siglo XVII bajo Luis XIV. El barrio es la célula base para la defensa, para los impuestos, para la limpieza. A su cabeza hay un jefe. Se le da al barrio el nombre del jefe. Luego se cambia el nombre por el de la iglesia más importante, como el Santo Sepulcro, como Santos Inocentes. Los datos de la población, ¿de dónde creen que salen? ¿Cómo sabemos todo eso? No porque había unos cronistas de la ciudad, no lo sabía. Conocemos estos datos por los embajadores venecianos. Los embajadores venecianos de la época eran lo que eran los embajadores durante siglos, hasta que se volvieron oficialités y mundanidades. Los embajadores eran espías oficiales. Y entonces escribían los embajadores venecianos sobre la ciudad, cuánta gente tiene, qué barrios tiene. En el siglo XVI hay 250 a 300.000 habitantes. En el XVII hay 450.000. En el XVI la capital es la cosa del rey, su objeto. El rey, nombra al gobernador, tiene a cargo el campo militar, el orden público, es el primer magistrado de la capital. Esta posición está ocupada por la nobleza, las familias de la nobleza. El obispo es el ayudante del poder real. Se define el poder municipal por la ordenanza de 1415. La pequeña oficina administra con el jefe de los mercaderes, se ponen de acuerdo como ahora se ponen de acuerdo con los ambulantes y se ponen de acuerdo con el procurador del rey. Este es el trabajo de la llamada pequeña oficina. Y hay una gran oficina. La llamada gran oficina
Agrega 24 consejeros designados por un cuerpo electoral compuesto por burgueses. Se pone la primera piedra del hoy Hotel de la Ciudad, es decir, la municipalidad, donde lo construye en la Plaza de Grève, en la Plaza de la Huelga, en 1533. El arquitecto es el italiano Domenico de Cortona. Solo se terminan los trabajos en 1628. Una placa de mármol recuerda hoy esta fundación. Empieza así: el cuerpo de la ciudad, el pueblo y los nobles, Luego vienen las guerras de religión, con el surgimiento de lo que será el protestantismo. Los dogmas de Lutero y de Calvino están rechazados por la Sorbona. La Iglesia reformada recibe el apoyo de la reina de Navarra, Margarita, casada con Enrique IV. Francisco I organiza la primera represión. Hay persecuciones, hay procesiones antiluteranas, hogueras contra los heréticos. En 1547 se instala la Cámara Ardiente para juzgar y condenar a muerte a los herejes. Se prohíbe la impresión de toda obra religiosa sin el aval de los teólogos de la Sorbona. Se castigan los viajes a Ginebra, la posesión de libros sacrilegos. Sin embargo, subsiste una fuerte comunidad protestante en París, unos 20.000. Y luego viene la masacre de San Bartolomeo, en agosto de 1572, que cobra la vida de 6.000 personas en solo 6 días de horror. A partir de 1588, los parisienses hambreados comen perros, gatos, ratas. Hay 30.000 muertos. No ceden hasta que Enrique IV se convierta al catolicismo y entra el 22 de marzo de 1594 en un París agotado. Fue entonces que dijo su famosa frase: París bien vale una misa, es decir, su conversión al catolicismo. El estado de la ciudad era deplorable. Con Francisco I había recobrado su lugar central. El siglo XVI creía en el progreso. El rey da a la ciudad todos los grandes dominios, las tierras inútiles que él poseía. La construcción entonces se activa y los primeros planos precisos de la capital se imprimen en la primera parte del siglo XVI. Ahí vemos entonces aparecer la corriente humanista, el ascendente del arte italiano y el lugar del gótico. Se realizan el ala occidental del Louvre, se realizan las Tuileries, los castillos de las Tuileries. En la orilla izquierda tenemos a una población de eclesiásticos, de maestros, de estudiantes. Los colegios suben de nivel, empiezan a recibir a la gente adinerada, no solo a los pobres. En esta mejoría, la posición de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, es muy influyente. La revolución de la imprenta impulsa varios oficios, encuadernadores, los que aplican el oro. El problema central era, como siempre, la extensión, el aumento de la población. Los reyes temen a esta población incontrolable. Quieren operar un equilibrio entre París y la provincia. París, los reyes jamás tuvieron confianza en ella. Se está modificando el paisaje de la capital. Estamos en pleno renacimiento. Hay hospitales, hay fuentes, hay puentes, hay plazas, hay calles. Se mejora también la distribución del agua, se mejora la circulación. Se construye el Puente Nuevo. El Puente Nuevo es el que hace la primera relación directa entre las dos orillas. Se vuelve un eje de circulación, un lugar de paseo. El Puente Nuevo es en la ciudad como el corazón en el cuerpo. Surge la Plaza Dauphine, la Plaza Real. Se construye la Samaritaine,
Hoy los que conocen París saben que en ese lugar hay unos grandes almacenes, unas tiendas inmensas. Se restauran varios hospitales. María de Médicis empieza en 1615 la construcción del Palacio Médicis, el futuro Luxemburgo. Richelieu dirige la construcción del Palacio Cardenal, que será el futuro Palacio Real, Palais Royal. París se vuelve arzobispado. En el siglo XVII se forman nuevos barrios como Saint-Germain, como Saint-Jacques, como Saint-Honoré. Crece el Marais. París aplasta a las demás ciudades del reino con su masa demográfica. Toda la simbólica de los poderes está inscrita en el espacio y en la piedra. La ciudad tiene una historia que se confunde con la gesta de los reyes de Francia, con las conquistas del catolicismo. Es un mundo urbano en el seno de una Francia en mayoría rural. París es la ciudad de la rebeldía de los parlamentarios, la rebeldía de los nobles. Las armas que estaban en los tapancos vuelven a salir por la revuelta de los príncipes. El rey Luis XIV sitia la ciudad y entra en ella con su esposa Ana de Austria. Él prefiere el Louvre al Palacio Real. Ahí se queda hasta 1671. Luego abandona la capital por Versalles. Y así la corte y el centro del poder quedan separados por varias decenas de kilómetros. París cuenta ya con 500.000, sigue siendo capital. Todas las grandes instituciones como la Corte Suprema, el Parlamento, la Justicia, la Policía, las academias, los establecimientos científicos, las manufacturas reales, ahí están, se quedaron en París. Pero las decisiones de gobierno emanan de Versalles, donde está Luis XIV. El gran Colbert, el gran canciller Colbert, sueña con hacer de la capital una nueva Roma. Quiere devolverle al rey, quiere que el rey deje Versalles para volver a París. Quiere grandeza, quiere limpieza. Los principales arquitectos de esta época son Le Vau y Ardouin Mansart. De Ardouin Mansart se quedó su nombre para dar el apellido de Ardouin Mansart, se quedará para dar el nombre del último piso de estos tapancos en los edificios parisienses, donde generalmente viven los estudiantes. Se llaman Mansardes. Se construye la plaza cuadrada del Louvre, se amplían las Tuileries. Le Nôtre realiza ahí un magnífico jardín. El Hospital de los Inválidos alberga a los soldados heridos. Se reconoce en toda la ciudad un urbanismo cortesano. Se le reconoce en la Plaza Vendôme. Todas esas realizaciones son obra de cortesanos. Se centran en la persona de Luis XIV. Con él, París se vuelve una ciudad abierta. Los éxitos militares le dan seguridad. A finales de los años 1660, Francia posee el primer ejército europeo. Y entonces el rey manda destruir las murallas, ya no sirven las murallas. El trazo de los muros prefigurará las grandes arterias que conocemos hoy. Hay amplios espacios de circulación plantados de árboles que se hacen a lo largo de estas arterias. Se construyen 2 arcos de triunfo, uno que vemos en la Puerta Saint-Denis y otro que vemos en la Puerta Saint-Martin. El nuevo teniente general de la policía divide la ciudad en 20 barrios, que son exactamente los 20 llamados arrondissements que tenemos hoy. En 1643, un hombre llamado Jean-Baptiste Poquelin, el futuro Molière, se instala en la calle Mazarin, y en 1681 se crea la Comedia Francesa. También se construye el Jardín Real de las Plantas Médicas, que se transforma en Jardín de las Plantas que conocemos hoy. En el último cuarto del siglo XVII, la burguesía prueba las maravillas del café Procopio, lanzado por un italiano. De ahí data el café Procopio. Empieza un proyecto de banca, aparece el papel moneda. El Hotel de la Moneda se construye en 1768. El Panteón por las mismas fechas. Se abren los campos elíseos. La cuestión de los límites de París es una preocupación constante
El poder le teme a un crecimiento anárquico, teme el aumento de la población, pero no logra impedir la expansión en la periferia. A lo largo del 18 se va transformando el paisaje urbano. Las placas indican el nombre de la vía. Un número permite identificar cada casa. Las prioridades son higiene, seguridad, circulación. La iluminación por medio de lámparas de aceite se generaliza. Aparecen las bombas de vapor. Se perfeccionan los circuitos de distribución en agua potable, la alimentación de los baños públicos. Las carrozas de caballos se desplazan entre los barrios. Desaparecen los métodos anteriores de transporte, que eran las sillas con cargadores. Se multiplican las tomas para incendio. Se organiza el servicio de bomberos. En 1781, la ópera del Palacio Real se incendia. Los principales lugares de paso, plazas, puentes, aceras, están regados y se hace un canal y una amplia reserva para las aguas sucias. Este fue el primer drenaje. En 1780 se construye un muro para controlar el paso de los alimentos y hacer pagar un impuesto sobre las mercancías que entran al país. Este impuesto era necesario, enriquecía el Estado y detenía el fraude. Este fue una de las razones principales de la Revolución Francesa. El muro enoja a los parisienses. Ninguna casa podía ser construida hacia el exterior a menos de 100 metros del muro. El muro era el límite administrativo de la capital. Tenía 25 kilómetros y era alto de unos 4 o 5 metros. Tenía 56 puertas con oficinas de pago para los impuestos, para hacer pagar a los que entran. Como ahora, las carreteras de paga. París cuenta con 600.000 habitantes. No es mucho, es el 3.5 del país, que contaba entonces 25 millones. Pero es la ciudad más poblada de Europa. Y viene la revolución. Vemos a Lafayette tomar la cabeza de la Guardia Nacional. La toma de la Bastille fue un acto simbólico. No cambiamos mucho la relación de fuerzas. Fue para probar que nosotros, pueblo, podemos cerrar y destruir la Bastille. El gran científico Bailly es el alcalde de París. Luis XVI quiere negociar, lleva los colores de la ciudad, rojo y azul, más el blanco real. Pero los parisienses no se calman. Van a Versalles, se traen al rey y a su familia. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le Guilledou. Près de la Seine, souvent on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous, et leur teint blême. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même ils parlent le latin et n'ont plus faim.
l'abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine. Regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y penser. Saluons-les.